Que vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante, y le pido que me acompañe en la lectura en su Biblia, y si no, está en pantalla. Dice la palabra de Dios: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Versículo 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Hasta allí la palabra, luego termine en su casa. Pero nos encontramos en un tiempo muy difícil para el pueblo. Aún Dios ya había llamado a Moisés. El contexto es que a partir del capítulo 1 comienza la palabra narrando este tiempo difícil sobre el pueblo de Dios, donde eran esclavos, donde eran expuestos, dice la palabra, a sacrificios impuestos por manos de hombre, porque el faraón era quien gobernaba sobre ellos. Pero vemos cómo la mano y el amor de Dios quería manifestarse sobre su pueblo, y todos conocemos que está el nacimiento de los primogénitos. El faraón da un decreto que se tenían que matar a todo hijo varón nacido en casa de las hebreas. Vemos cómo Dios libró, porque dice que las hebreas eran más fuertes que las egipcias, y cuando iban a prestar servicio de parto, las hebreas ya habían tenido a sus hijos, y en uno de esos varones nace Moisés, que es tirado a un río. Dios permite que una esclava de la hija del faraón encuentre a este niño en el río, lo guarde, lo tome para sí. Y después vemos cómo ya hay un llamado de Dios a Moisés en la zarza, cómo Dios le dice: yo te voy a usar para que mi pueblo salga de esta esclavitud. Y vemos cómo siempre hubo un propósito de Dios, y que llevó un tiempo, porque lamentablemente el pueblo tuvo muchos problemas, no solamente espirituales, sino también problemas morales. Y cómo el tiempo que Dios había determinado se fue de alguna manera
retrasando. Y nos encontramos que el pueblo estuvo en Egipto 430 años, esclavos. Y aquí vemos que el faraón, al ver que el pueblo crecía y que ya en el pueblo estaba el sentir de ir al desierto a ofrecerle sacrificios al Dios vivo, al Dios que estaba en su corazón, se enoja aún más y le dice: agrávese la servidumbre. Quiere decir que aún más mano dura el faraón utilizaba contra el pueblo de Dios. Y aún vemos cómo Dios le habla a Moisés y ya le dice que iban a atravesar el mar Rojo, que Dios iba a hacer un milagro sobrenatural abriendo las aguas. Pero hay algo que me llama en esta noche, iglesia, y que quiero compartir, porque este pueblo tenía palabra de Dios. Este pueblo sabía quién era Jehová. Todavía esta generación era una generación que adoraba al Dios vivo. Era una generación que conocía a Jehová, que tenía experiencias con Jehová. Pero sin embargo, vemos como una situación los llevó no solamente a dudar del poder de Dios, sino que los llevó también casi prácticamente a querer retroceder. Porque luego lo vamos a ver en la palabra de Dios en el capítulo 14, cuando Dios hace el milagro de abrir el mar. Pero como ellos en un momento ven que detrás venía el faraón y delante estaba el mar Rojo, dijeron: hasta aquí llegamos. Hasta aquí lo que por ahí uno tenía como deseo de que las cosas cambien. Y voy a algo en esta noche, porque muchas veces cuando la situación que nos toca pasar, el momento difícil me rodea, está por delante, está por detrás, donde aún ese problema, mis pensamientos lo hacen mayor de lo que es y no encuentro salida o no encuentro la manera de poder salir. Es cuando el diablo quiere hacernos creer que miren, ya no la situación es difícil, porque es difícil en sí el tiempo que estaban viviendo ellos, sino hasta que hace creer que es imposible que la situación pueda cambiar. Porque es lo que le sucedió al pueblo. Se vieron, como dice el término vulgar, entre la espada y la pared. No encontraban salida. Si iban para adelante, estaba el mar Rojo. Si volvían para atrás, venía el faraón. Todo mal. Y miren, muchas veces Satanás se va a encargar de querer, porque no le voy a dar autoridad, de querer hacernos creer que las cosas nunca van a cambiar. Y yo declaro que en el nombre de Jesús las cosas van a cambiar. Dios tiene el demasiado poder para que las cosas cambien, aunque a mí me parezcan imposibles. Ya no difíciles, imposibles. Porque si son difíciles, es como que uno todavía tiene una expectativa de que, a ver, es difícil, pero puede cambiar. El tema cuando parecen imposibles. Cuando parecen imposibles, no hay respuesta buena. No hay pensamiento de que las cosas puedan cambiar. Es como que la persona se entregó. Y mire, el diablo quería esto, que todo lo que ellos estaban viviendo, porque aún conocemos la palabra que Dios dice que Él vio
a qué era expuesto el pueblo, lo que estaban sufriendo. Les da una palabra de que iba a liberarlos. Y aquí nos encontramos que nuevamente son puestos o expuestos a dura servidumbre, a más esclavitud, más mano dura sobre ellos. Porque dice, ya ni siquiera se le iba a proveer de la paja para coser los ladrillos, sino que ellos tenían que ir al campo a cosechar la paja. Quiere decir que aún más todavía el pueblo tenía que sufrir. Y a veces, iglesia, el diablo quiere que a través de nuestros problemas, a través de las situaciones que nos toque vivir, todo parezca insoluble. Recuerda esta palabra, insoluble. ¿Sabes qué significa insoluble? Escucha. Que no se puede resolver o no tiene solución. ¿Cuántas veces el diablo trabaja en nuestros pensamientos haciéndonos creer que nada va a cambiar o que nada tiene solución? ¿Cuántas veces? A ver, ábrame su corazón. ¿Cuántas veces el diablo viene sobre la situación que nos está pasando, sobre el problema, sea familiar, sea de salud, sea económico, sea laboral? El diablo te dice, esto no tiene solución, esto no va a cambiar, esto no se puede resolver. Pero yo declaro en esta noche que sí se puede salir con Jehová de los ejércitos. Sí se puede salir. El diablo me puede decir esto, pero mi verdad en Cristo es otra. Ahora, para poder tener esta actitud, porque en verdad si usted lee, es muy difícil lo que el pueblo de Dios tuvo que pasar, muy difícil. Y a veces en nosotros hay situaciones de años que no cambian, pero no de 430 años. A veces llevamos situaciones, y yo entiendo, situaciones de 5, 10 años, de 15 años, y muchas personas me manifiestan, pero mi vida no cambia, mis cosas no cambian, no puedo ver la respuesta. Y es verdad, pero no llevas 430 años. El pueblo de Dios tuvo prácticamente 2 generaciones completas que sufrieron. Pero sin embargo, siempre estuvo en el corazón de que la situación iba a cambiar. Ahora, para que esto cambie, iglesia, tenemos que ver 3 realidades espirituales a las que debemos enfrentarnos y saber. Yo no puedo, como hijo de Dios hoy, no saber contra qué estoy luchando. ¿A qué cosa me estoy enfrentando? Y aún la palabra de Dios dice que mi lucha no es contra carne ni sangre. A ver, Faraón, ¿a quién representa en la palabra? Dígalo. Al diablo. Egipto, al mundo, al sistema. Mi pregunta es, ¿no luchamos contra eso? Por supuesto. A ver, se manifiesta en situaciones, en cosas, en enfermedades, en problemas. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de ¿quién? De Faraón. Tenga bien presente esta palabra. Y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Escucha este Faraón. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Lo primero que te quiero dejar y que tienes que saber, que tienes a un Faraón, iglesia, que no quiere dejarte ir
No quiere la bendición para tu vida. No quiere que tu situación cambie. Y aquí era un faraón físico, pero en los tiempos que vivimos es un faraón espiritual que se ha levantado contra nuestras vidas, el cual no quiere que avancemos, el cual no quiere que el pueblo de Dios salga adelante, no quiere que el pueblo de Dios pase a un estado mayor en sus vidas. Al contrario, todos los días trabaja. Porque dice la palabra que el faraón dio la orden que todos los días, aún a más servidumbre, se ponga al pueblo de Dios. Más servidumbre, más se agrave los trabajos contra ellos, porque el faraón ya veía que el pueblo, a ver, Dios está con sus hijos. Amén. Dios está con sus hijos. Y mire lo que te voy a decir, iglesia. Por más difícil que sea la situación, Dios sigue estando con nosotros. Y vamos a avanzar. Nos vamos a multiplicar. Vamos a crecer. Y vamos a alcanzar lo que nos hemos propuesto con Dios. Aunque el mismo faraón se levante. Porque el faraón veía que más servidumbre, más crecían. Más esclavitud, más se multiplicaban. Entonces, ¿qué determina? Ir aún todavía con más rigor en contra del mismo pueblo. Pero a ver, yo debo entender esto, iglesia. El diablo, el cual es el faraón en los tiempos que vivimos, no quiere que avancemos. No quiere que salgamos adelante, iglesia. No quiere tu milagro. No quiere que tus cosas cambien. No quiere que tu situación sea diferente, al contrario, es todos los días más. Y a ver, ¿qué pasa con mi mente cuando todos los días me enfrento a las mismas cosas? ¿Qué hay en mi mente? ¿Pensamientos buenos o pensamientos malos? ¿Qué hay en mi mente? A ver, cuando me enfrento todos los días con lo mismo. ¿Vio el término que dice todos los días el agua sube al cántaro? Todos los días lo mismo. Los israelitas, los hebreos, todos los días bajo servidumbre. Todos los días en esclavitud. Todos los días la misma tarea. Y con más rigor todavía. Porque dice la palabra que aún hasta eran golpeados si no obedecían. Pero ellos tenían bien en claro contra quién estaban luchando. Ellos sabían que había un faraón que gobernaba. Iglesia, y esto es espiritual. Lo tenían identificado. A ver, no eran las personas que lo mandaban, los capataces, como dice la palabra de Dios. Era un faraón. Era una potestad espiritual que gobernaba aún sobre el pueblo de Dios, porque ese faraón los tenía esclavos. Pero acá hay algo maravilloso. Dios usa a un hombre como Moisés para identificar al faraón, y Moisés con Aarón van y lo enfrentan y le dicen: queremos ir al desierto a celebrar la Pascua al Dios que vive. Y el faraón se levantó en contra, le dijo: ¿qué? ¿Quién es Dios? Ahora te hago una pregunta. Muchas veces los problemas no te dicen ¿dónde está tu Dios? Al Dios que tanto le clamas, al Dios que tanto le crees, ¿dónde está tu Dios? No viene el diablo a enfrentarte y te dice: a ver, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿quién es tu Dios? Al Dios que tú le estás creyendo por el milagro. A ver, ¿dónde está? A ver, que ahora haga el milagro. La misma actitud que el faraón. Se les puso en pie el faraón y le dijo: ¿quién es Jehová para que yo los deje ir al pueblo? Yo no conozco. Y el diablo va a venir, iglesia,
con esos pensamientos, porque el problema no cambia, la situación no cambia, no hay respuesta, no hay milagros. Porque ese es el trabajo de Satanás, el diablo. Pero es allí donde tengo que levantarme y tener la actitud de que voy a salir adelante, que con Dios se puede salir, iglesia. Ahora, lo segundo es que tienes que saber que si no hay una intervención divina en tu situación, no hay ser humano que pueda cambiar las cosas, iglesia. El pueblo de Dios no estaba esperando, si bien Dios usa a Moisés como el libertador, pero el pueblo estaba esperando por la mano de Jehová. Mire lo que dice, y si puede, en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Y dile tu problema en esta noche: vas a ver lo que Dios va a hacer. Muévete en fe, iglesia. Porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Ahora vaya al 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios hará justicia sobre lo que estás pasando, iglesia. Pero a ver, es tiempo de poder resistir, porque el faraón se ha levantado. Por eso no es con mis fuerzas. No era con las fuerzas del pueblo hebreo. Era con la mano de Jehová de los ejércitos que iban a salir adelante, que iban a ser liberados. Era con una intervención sobrenatural de Dios. Y hoy te quiero decir, iglesia, tu problema, tu situación, lo que estás pasando, necesita una intervención sobrenatural del poder de Dios. No es el hombre, no son nuestras fuerzas, no son nuestros recursos. Es Jehová de los ejércitos el que nos va a sacar de Egipto. Porque a veces creemos y tenemos expectativa que alguna persona va a venir a sacarnos de la situación que me toca vivir. No, abre tu mente, abre tus sentidos espirituales. Esto es con Dios, iglesia. Si a los hebreos no los sacaba Jehová de la servidumbre, no lo iba a sacar nadie. A ver, Dios usó a Moisés como una figura, pero fue Dios el que hizo el milagro. Y yo debo clamar a ese Dios. Yo debo pedir esa intervención divina del poder sobrenatural sobre mi vida, sobre mi situación. Pregunto algo y muchas veces lo digo. A ver, el hombre en sí, toda la vida tuvo problemas, ¿sí o no? Toda la vida tuvimos problemas. Pero hoy los problemas son mayores. Hoy hay una fuerza espiritual que hace que las cosas parezcan imposibles. Antes por lo menos había una expectativa de decir, bueno, van a cambiar las cosas. Hoy no, hay un panorama y hay una voz y hay situaciones que te dicen las cosas no van a cambiar porque tiene un extra espiritual en cada situación de tu vida. Entonces yo necesito una intervención sobrenatural del poder de Dios para que mi situación pueda cambiar. No va a cambiar porque lo deseo. Va a cambiar porque debo provocar que el poder de Dios se manifieste. Mi situación necesita una intervención divina de parte de Dios. Pero lo tercero, dice que tienes que saber que cuando estás a punto de alcanzar tu libertad, te va a aparecer la más grande de todas las dificultades. Cuando tú ves o crees que estás por salir adelante o que las cosas van a cambiar, ¿qué hace el diablo? Más se levanta.
Y marque allí en los apuntes Éxodo capítulo 14, desde el versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo iba a comenzar a ser libertado de Egipto, Faraón salió a la casa de ellos. Y salió para destruirlos, salió para matarlos. Y Dios había dicho que iba a suceder un milagro sobrenatural. Pero mire cómo son las cosas, que a veces cuando ya estamos a punto de alcanzar la bendición, viene el panorama más gris a nuestras vidas. La situación se pone brava. A ver, los que les ha tocado estar por allí en el campo y viene una tormenta. Y usted ven, sí es una tormenta, pero al rato comenzaba a decir, no, esto no es una tormenta más. La cosa viene brava. La cosa viene pesada. Y así el diablo viene a la mente. Ellos tenían detrás al faraón y a toda su caballería. Pero delante, ¿quiénes tenían? ¿O a quién tenían? Al Mar Rojo. A ver, los que estaban detrás eran hombres, pero adelante tenían un mar. ¿Cómo hacían? Se habrán preguntado, Dios, ¿y ahora? ¿Cómo cambia esto? Si voy para adelante, nos traga el mar. Si vamos hacia atrás, nos matan los egipcios. Y debes entender, porque esto es un principio espiritual, cuando estás a punto de alcanzar, iglesia, tu milagro, cuando estás a punto que las cosas cambien, es cuando más difícil se va a poner la situación. Pero tienes que creerle a Dios. Tienes que aferrarte a una palabra. Mire que dice Éxodo capítulo 14, versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, quiere decir que toda la noche el faraón iba atrás los hebreos. Porque el diablo no descansa. El diablo se ha determinado algo en tu vida y está dispuesto a hacerlo. Dice que toda la noche el faraón vino en contra. El mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y esto me encanta. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco. ¿Cómo? En seco. ¿Quién puede hacer estos milagros sino Jehová solamente? En seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Pero ¿cómo no era tan fuerte este faraón? No era tan poderoso para aún oprimir más a los hijos de Dios. Ten cuidado, iglesia. El diablo no sabe contra quién se ha metido. Pero no puede ser una frase hecha. Tiene que ser una convicción en mi corazón. Si Dios dijo que me va a sacar, me va a sacar. Y no voy a dudar. Yo puedo salir adelante. Mi problema va a cambiar, mi situación va a cambiar, mi milagro va a suceder, las cosas van a pasar, porque Dios está con nosotros, iglesia. Por más difícil que sea el panorama,
lo que me está tocando a pasar, yo sé que Dios va delante de mí. Y te voy a decir otra noticia, no solamente va delante de ti, va detrás de ti y está en ti, iglesia. Dios está contigo. Dios está contigo y Él va a abrir el mar. Él va a hacer que las cosas puedan cambiar en tu vida. Porque hay un día determinado. Y mire, sí, 430 años. No te haga problema. El dueño de los tiempos es Dios. Porque dice la palabra que en Dios, no hay variación de tiempos. Si Dios te dijo, Dios lo va a cumplir. Yo debo creer y debo declarar, Señor, puedo salir de esta situación, voy a salir otra vez, de esta situación, Señor, me voy a levantar, de esta situación, Señor, me voy a aferrar a ti y voy a declarar que está la victoria para mi vida. Por más faraón que haya, por más situación difícil que tenga que pasar, con el pueblo de Dios estaba Él, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Ahora te pregunto, ¿contigo quién está? Preguntale al que está al lado tuyo, ¿contigo quién está? Dale, preguntárselo, vamos. Tal vez tengas miedo, puede que sí, porque seguramente el pueblo de Dios tuvo miedo, pero en un momento, y esto fue la intervención de Dios, Jehová se manifestó sobre ellos y las cosas cambiaron, iglesia. Porque, a ver, ¿cómo me puedo explicar pasar un mar en seco? Hoy lamentablemente lo vemos, como tantos ríos se han secado, pero eso no es una intervención de Dios, eso es la responsabilidad del hombre. Pero dice acá que Dios intervino y el pueblo pasó en seco, iglesia. Y cuando Faraón dijo, vamos, tras ellos, se juntaron las aguas y los mató a todos. Ni uno de ellos quedaron en pie ante la mano poderosa de Dios. ¿Quién Dios le dijo que los iba a sacar? Dios con mano fuerte. Y Dios te dice en esta noche, con mano fuerte te voy a sacar de tu situación. Con mano fuerte voy a obrar en tu problema. Amén.